Bienvenidos y bienvenidas a Héroes al Micrófono, el podcast de Little Heroes, ese espacio donde médicos, especialistas y padres se unen para crear conciencia, corazón y propósito. El tema de hoy es un tema muy frecuente en nuestros pequeños héroes. Vamos a hablar de las alergias y el asma. Eso es lo que le da el título a nuestro episodio de hoy. Alergias y asma, el dúo que podemos vencer. Y para ayudarnos a vencerlo, tenemos a dos invitados especialistas en estos temas. Ellos son el doctor José Miguel Leal, neumólogo pediatra, y la doctora Mónica Sandoval. Ella es alergóloga e inmunóloga pediatra. Ambos, por supuesto, parte del equipo de Little Heroes, clínica pediátrica que puedes encontrar en el edificio Médica 10, en zona 10, en la ciudad de Guatemala. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo Muchas bien? gracias, sí. ¿Todo en Contentos orden? de estar de nuevo acá. Qué alegre. Sí, el doctor Leal ya es recurrente, ya nos estamos aburriendo de verlo por aquí, vamos a cambiarlo ya, ya mucho. Pero la doctora Mónica sí es primera vez, así que le damos la bienvenida a este espacio, a esta comunidad tan hermosa que hemos logrado. Yo les agradezco mucho el tiempo. De verdad, yo sé que sus agendas son súper apretadas, yo sé que les toca cancelar pacientes, dejar de ver a algunos de nuestros pequeños héroes por estar compartiendo acá con nosotros. Eso se los agradezco muchísimo. Y gracias también a nuestra hermosa comunidad, que quiero contarles también que ha crecido un montón. Ya somos internacionales. Por ahí nos escuchan en Europa, tenemos usuarios que se conectan de España, de Alemania, ¿de qué otro? De UK también. Y bueno, así que pues muchísimas gracias a ustedes que nos siguen escuchando, nos siguen compartiendo. Estamos en Spotify como Héroes al Micrófono y estamos en nuestro canal de YouTube como Little Heroes GT. Así que pues nada, les doy de nuevo la bienvenida y pues voy a presentarlos primero para que sepan por ahí nuestros papis y mamis que nos escuchan, quiénes son los profesionales que van a contestar a nuestras dudas para que ustedes tengan esa tranquilidad de que viene de buenas fuentes cada una de las respuestas. Les voy a leer un poco el currículum de la doctora Mónica Sandoval. Ella estudió alergia e inmunología clínica pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, de la Universidad de Barcelona, España. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Tiene una maestría también en ciencias médicas con especialización en pediatría por el Hospital Roosevelt aquí en Guatemala y es miembro activo de la Asociación Guatemalteca de Alergia, Asma e Inmunología. Y el doctor José Miguel Leal, él tiene una especialidad en neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en México, avalado por la Universidad Autónoma de México, una maestría en pediatría en el ICS, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por la Universidad de San Carlos, aquí de Guatemala, con un grado académico magna cum laude. Y es también pediatra por la Universidad San Carlos de Guatemala. Y fue presidente de la Asociación Pediátrica de Guatemala en el periodo 2023. Eso es un poquito de cada uno de todo lo que han estudiado nuestros dos invitados el día de hoy. Así que, pues nada, estamos en excelentes manos para que respondan a cada una de nuestras dudas, todo eso que a nosotros como papás nos preocupa. Son preguntas que seguramente, pues lo que vamos a conversar aquí, ustedes lo han escuchado el día a día en sus consultorios, un poquito de lo que nos preocupa como padres que buscamos que nos ayuden a aclarar. Así que, pues un poquito para romper el hielo, les voy a hacer una pregunta personal. Al doctor Leal ya se la hemos hecho para quienes han escuchado los episodios anteriores. Vamos a ver hoy si es cierto lo que ha contestado, porque le voy a hacer la misma pregunta. Y la doctora Mónica, pues vamos a conocer un poquito. Moni, tú sabes que, bueno, pues nuestro entorno es 100% pediátrico. Nosotros nos dedicamos a los niños, a nuestros pequeños héroes. Así que hoy voy a preguntarte, ¿cómo era la pequeña Mónica? Cuéntanos un poquito de cómo eras tú cuando eras una pequeña heroína. Pues yo era muy, muy responsable. ¿En serio? Sí. Era así la asistente de la maestra. ¿De verdad? La niña de los plumones. Okay. Sí, siempre ha sido así como muy de exigirme mucho, de ¿Sí? que a lo mejor puede ser un poco malo porque uno quizás
se pasa a veces, se exige de más, ¿verdad? Pero sí, yo era la niña que ayudaba a la maestra a ver que todos estuvieran haciendo. La que recordaba la tarea. Exacto. Maestra, no pidió. Sí. Okay. Sí, no, y también tenía mi lado artístico, pasaba a cantar así enfrente, cosa que ahora ya no sé en qué momento. No sé qué pasó. No sé qué me pasó, pero sí, así aprovecha que hacía concursos. Entonces de vamos a escuchar una canción. No me preparé. Bueno, está bien. Al próximo ya quedó atrás. Ay, mira, qué lindo, qué bonito. Y el doctor Leal, a ver, ¿cómo era el pequeño doctor Leal? Pues yo la verdad es que fui también un niño súper tranquilo, muy serio. Yo me disfrutaba estar con personas mayores. Siempre era como, o iba a la casa de mi abuelita y me estaba ahí todo el fin de semana jugando cartas, platicando con ella. Con mi papá me gustaba irme con él a las casas de los señores grandes a jugar ajedrez, a verlos jugar ajedrez, a platicar, a ver qué tenían de interesante que platicar y aprender. La verdad es que sí me gustaba salir a jugar fútbol, a jugar, ¿cómo se llama? Base y todo lo que se podía disfrutar de la niñez, pero sí era un niño tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, pues ahorita bueno, fue pues, que cambié, pero antes era súper tranquilo. Exacto, sí, hoy no sé qué pasó, pero cosas pasan, dijo el doctor Chapu en su episodio también. Bueno, pues bienvenidos, esto es un poquito para conocerlos. Gracias por compartir esa parte pues no profesional y un poco más privada de sus vidas. Y vamos a entrar ahorita pues ya en materia del tema, de lo que nos trae hoy aquí. Voy a empezar con la doctora Mónica. Yo traigo por aquí apuntadas mis preguntitas para que no se me olvide ninguna. Y bueno, empezando pues todos conocemos a un niño que siempre está con mocos, con estornudos, que sale alérgico, ¿verdad? Es que tiene alergia. El pobre siempre anda con moquitos, con estornudos, con tos. Pero te pregunto, Moni, ¿en qué momento deja de ser esto solo una alergia y nos deberíamos de preocupar por algo diferente? Pues yo sinceramente diría que nunca es solo una alergia. Ok, importante. Los padecimientos alérgicos realmente o tristemente se minimizan, Sí, ¿verdad? claro. Hasta se hace broma de que siempre están con mocos o de que pues solo es eso. Y la realidad es que no es así, que las enfermedades alérgicas pues sí tienen una carga importante que puede afectar la calidad de vida de nuestros chiquitos, sobre todo si no están reconocidas, si no están diagnosticadas y si no hay un tratamiento y un seguimiento detrás. Entonces yo diría primero que realmente nunca es solo una alergia, ¿verdad? Sino hay toda una situación detrás que puede afectar el sueño, la atención escolar, cómo ese niño se desempeña, cómo vive ser niño, ¿verdad? Porque a veces hasta hay limitación ahí en sus actividades diarias a causa de los síntomas de la alergia. Sí, claro. O son niños que son burbuja porque no los quieren dejar que al chiflón, que no salgan afuera, que esto, que el otro, porque se van a poner peor. Entonces, bueno, yo diría que no es algo que deba de minimizarse y que no es pues solo una alergia. Perfecto, sí, no, la verdad que es súper válido. Al final como padres también nos acostumbramos, voy a decir, ¿verdad? Como dices tú, a escuchar a mi hijo, ay, es que mi hijo es realérgico, ¿verdad? Es alérgico a todo y el pobre siempre anda moqueándose, entonces mejor solo ando con mis pañuelitos, ¿verdad? Y ya. Pero en realidad es algo a lo que debemos de poner mucha atención. ¿Y qué relación existe entre las alergias y el asma? Bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante. Yo empezaría diciendo o tratando de explicar un poquito de qué es este término que usamos, a veces abusamos de él también. Uh-huh. Alergia viene de una palabra griega que quiere que se originan dos partes. Alos es otro o diferente, y ergon es reacción, ¿verdad? Entonces, esta palabra, en otras palabras, lo que quiere decir es una respuesta diferente a lo esperado, a lo que debiera de ser. Mira qué bonito. Entonces, así como para explicarlo un poco mejor, una alergia es una respuesta aumentada o de sensibilidad aumentada. Nosotros usamos mucho la palabra hipersensibilidad para definirla a un estímulo que realmente no debiera de ser un estímulo, o sea, que no lo debiéramos de interpretar como dañino, pero por alguna razón nuestro sistema inmune lo interpreta como dañino y es ahí donde viene esta respuesta, esta reacción en nosotros, ¿verdad? Okay. Entonces es una
una respuesta exagerada a algo que no debiera de ser dañino, algo que realmente es inocuo, ¿verdad? Que no hace daño, pues. Las alergias, a veces usamos la palabra así muy general, pero las alergias sí tienen, pues, o sea, son enfermedades diferentes, ¿verdad? A veces uno usa la palabra alergia para decir, ay, es que tengo mocos, es alergia, me pica la piel, me puse roja, es alergia, pero realmente, pues, las alergias son un grupo de enfermedades y cada una tiene una forma de expresarse que puede comprometer ojos, nariz, bronquio, piel, intestino y demás, ¿verdad? Wow. Entonces, ya como para ir centrándonos un poquito en esta relación entre alergia y asma, lo primero sería definir cómo puede afectar una alergia respiratoriamente en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros o cuando un niño, por ejemplo, reconoce un estímulo, por ejemplo, una sustancia tipo el polvo, no precisamente el polvo, ¿verdad? Pero para decirlo sencillamente, o polen, o algún epitelio de algún animal, gato, perro, y reacciona en contra de, porque tiene esa predisposición a reaccionar en contra de, puede elegir inflamarse en sus ojitos, puede elegir inflamarse en su nariz y puede elegir inflamarse a nivel bronquial. Wow. ¿Verdad? Y entonces de ahí viene que nosotros digamos que una alergia puede causar conjuntivitis alérgica, una alergia ambiental, ¿verdad? Algo que respiramos puede causar una conjuntivitis alérgica, una rinitis alérgica o incluso un asma de tipo alérgico. El doctor Leal no me dejará mentir que un paciente que tiene rinitis alérgica puede tener en un 30 o un 40% en la edad pediátrica también un compromiso a nivel bronquial en forma de asma alérgico. Y si lo vemos al revés, ¿verdad? Si tenemos un paciente con asma, pues por ahí por el 80% también va a tener comprometida la puerta del árbol respiratorio de la nariz en forma de rinitis alérgica. O sea que sí hay una relación muy cercana y sobre todo en pediatría eso es mucho más marcado. ¿Por qué? Porque la causa más importante, le podríamos decir, de el asma en la edad pediátrica es de causa alérgica, ¿verdad? Hay otras formas, por supuesto, ¿verdad? Pero menos frecuentes. Pero menos frecuentes, ¿verdad? En pediatría quizás, en pediatría la causa más frecuente de asma alérgica es pues la alergia. Y de hecho a veces vienen como con ese mito de decir, o que les dice el pediatra o el médico general, les dice, no, lo que tu bebé tiene no es asma, lo que tiene es alergia, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo que tiene que haber o sea, hay una relación directa, porque usualmente la mayoría, como dice Mónica, de niños que son asmáticos, tienen una predisposición genética a desarrollar alergia. O sea, tienen papás que tuvieron rinitis, que tuvieron asma o tienen rinitis alérgica. Empezaron desde temprano a manifestar problemas de piel, alergias alimentarias, problemas de conjuntivitis, rinitis, que es esta marcha atópica que al final llegan a desencadenar problemas respiratorios asmáticos que fueron secundarios a su proceso de alergia, a esa sensibilización que tuvieron durante su infancia temprana y que desarrollan asma de tipo alérgica. O sea, no son dos cosas separadas. Usualmente en los niños son cosas que van juntas. Entonces, un niño alérgico es más probable, si yo mando a Mónica a hacerle pruebas de alergia a un niño y me sale positivo y tiene episodios de broncoespasmo, le digo 5,5. O sea, eso es un niño que está teniendo episodios de broncoespasmo y que tiene pruebas de alergia positiva. Yo no le voy a decir a ese niño, lo que tienes es alergia, no es asma. Es un asma de tipo alérgica. Ya. Y entonces el tratamiento va de la mano y por eso es que trabajamos tanto juntos, porque al final la mayoría de niños que llegan conmigo con problemas respiratorios asmáticos, en algún momento yo tengo que mandarles a hacer pruebas de alergia en piel porque seguramente hay algo que los está detonando para poder presentar asma. Cuando esas pruebas me salen negativas, cuando las pruebas de IgE o algunas pruebas que nosotros hacemos para determinar si el proceso nos sugiere algo alérgico, todo negativo, nosotros tenemos que pensar en otra cosa antes de seguir pensando que es asma, porque es muy rara el asma no alérgica en niños. En adultos es otro rollo. En adultos pueden presentar asma de otros tipos, pero en niños, y ya cuando nos tocan esos niños que son asma no alérgicas, son un dolor de cabeza. O sea, cuesta mucho tratarlos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos, ojalá salga positiva de las pruebas de alergia, ¿verdad? Porque entonces ya sabemos qué cosas podemos hacer. Pero cuando nos llega con las pruebas negativas, dicen, ay Dios, ¿que ahora qué hago? Entonces es muy, muy fuerte la relación, ¿verdad? Y podríamos decir que una alergia mal controlada se podría llegar a convertir en asma o no.
yo quizás no lo expresaría así Ujú. literalmente, ¿verdad? No lo diría así. Si es si usamos alergia intercambiable con rinitis, ¿verdad? Con Ujú, rinitis ujú. alérgica, como para aclarar. Ok. Sí es importante decir que la rinitis como tal, por ella misma, es un factor de riesgo para el desarrollo de asma, ¿verdad? Esto es Ok. una situación que se considera un factor independiente, una enfermedad que se considera un factor Ok. independiente predictor de ese riesgo de asma. Ujú. Si tenemos un diagnóstico correcto, una etiqueta correcta y tenemos un tratamiento que respalde o que sea capaz de controlar esa sintomatología, pues de alguna manera hacemos que se reduzca un poco ese riesgo y no solo eso, también facilitamos que el paciente que tiene asma a la par, ¿verdad? Tenga un control óptimo de sus Ujú. síntomas. ¿Por qué? Porque también la nariz puede ser un empujoncito, ¿verdad? Para que ese asma sea difícil de controlar. Claro. Y si hay, o sea, si al final se determina que la causa o la explicación debajo de todo esto es por alergia, pues adicionalmente nosotros en el mundo de la alergia podemos de alguna forma influir en ese curso natural de la enfermedad, Ok. en el sentido de que tratamos de, en la medida de lo posible, de ofrecer un tratamiento que no sustituye, por supuesto, al tratamiento de control de cajón de un paciente con rinitis o que tiene o de los inhaladores, por ejemplo, Ujú. propios que se consideran como preventivos en el control del asma, pero es con la intención de ir al problema de raíz o el modificar el Ujú. problema de raíz, haciendo que este paciente, pues nosotros usamos la palabra desensibilización y eso qué Ok. quiere decir hacerlo menos sensible, menos reactivo a ese Ujú. problema, a ese desencadenante o a esos desencadenantes que explican el por qué se inflama de esa manera. Este Ok. tratamiento se llama inmunoterapia alergeno específica y hay pues bastante evidencia detrás, no es un tratamiento nuevo, o sea, hay décadas de investigación detrás de este tratamiento y en estudios se habla de que la inmunoterapia pueda tener un papel en reducir esa forma que yo tengo de reaccionar Ujú. en contra de las cosas del ambiente a medida que yo voy creciendo y haciéndome mayor. Ya. Eso nosotros lo decimos como que protege ese riesgo de adquirir nuevas sensibilizaciones en el camino. Ujú. Y no solo eso, también hay ahí evidencia que habla sobre si yo empiezo esto temprano, puedo en algún punto influir a que haya un menor chance de ser asmático. No quiere decir que se cure para nada, Ujú. ni que Ujú. tampoco el 100% de que hacen este tratamiento, que reciben este tratamiento, definitivamente no van a tener asma. No es así, pero sí sabemos que hay una reducción de ese riesgo, ¿verdad? Wow. De ese riesgo Cambiar la historia natural de la tal enfermedad hacia cual. lo que Ajá. lleva al proceso final, que es Modular eso, modular. ¿Y ¿verdad? cualquier paciente es candidato para eso? ¿O tiene que ser algún, o sea, tenés que ver como algo muy específico para decir, no, a este paciente sí necesita o Yo creo que desde el punto de vista de alergia nosotros quisiéramos que todos? que todos, ¿verdad? Ah, bueno. Pero realmente tampoco es así, ¿verdad? Ok. Hay que tomar varios factores detrás, hay que tomar en cuenta qué carga tienen estos síntomas en el Ok. paciente, si es algo pues que sea, yo qué sé, un tipo de expresión de síntomas perennes o persistente en el tiempo, Ujú. por decirlo así, o si es algo muy puntual, Claro. algo que molesta mínimamente al paciente, pues todos esos factores, también el contexto familiar, un montón de cosas, ¿verdad? Que hay que Ok. tomar en cuenta para elegir un candidato. Sobre todo no es tanto por el problema iniciarlo, sino la idea es que ese candidato realmente lo pueda mantener en el tiempo para obtener los beneficios máximos de ese tratamiento en el Claro. mediano y el largo plazo. Yo ¿Verdad? como Ok. pediatra o neumólogo, pues también les explico a los papás que depende mucho de la respuesta al alergeno, ¿verdad? Porque a Ujú. veces Ok. tienen respuestas leves que se controlan con medicamentos Sí, de pues. control y son alergias, sobre todo cuando viven en otros países, pues probablemente hay alergias estacionales, que solo cuando está el invierno empiezan con síntomas, o solo cuando está... Nosotros que El típico, somos... soy alérgico al cambio de clima.
Eso vamos a hablar después. Pero sí, digamos, hay ciertas temporadas donde se liberan más Sí, pólenes, ajá. donde se liberan Ujú. más, donde se acumulan más ácaros porque cerramos las ventanas y se acumula la humedad. Entonces, depende de la respuesta. Si la respuesta ellos es severa, o sea, ha tenido de repente Ujú. una anafilaxia por comerse un panqueque, que podemos hablar de eso más adelante, que es una respuesta exagerada, ese niño sí o sí tiene que tener un tratamiento de sensibilización. Claro. Los otros pacientes que, digamos, yo les digo, bueno, si es alérgico al gato y tenés 2 gatos en tu casa, o Ujú. sea, a menos de que de verdad no se pueda cambiar esa situación, pues ahí tenés la respuesta, pues, ¿verdad? O Claro. sea, es como probablemente no necesitan 2, 3 años de inmunoterapia, sino que pasar los gatos a la Solo casa de la regalar al abuelita, gatito. ¿verdad? O sea, vamos a Sí, que yo le digo, de repente, eso es alérgica al ciprés y tienen 2 pinos en Ujú. la casa, ¿verdad? Cámbiense de casa, si se pueden cambiar de casa y váyanse a un área donde no sea tan boscosa. Y digamos que claro. como esa parte, nosotros tratamos primero de quitar el alergeno que le está causando los Claro. síntomas, si se puede alejar. En el caso de los ácaros es bien difícil porque, Ujú. o sea, no se pueden eliminar completamente. Uno. Segundo, yo le digo, vas a un hotel a Pana, vas a un hotel al puerto y está lleno de ácaros. O sea, eso, Sí. ¿verdad? Le va a dar una reacción severa. Y me pasa con un par de niños. Tengo una nena que cada vez que va al puerto, la mamá me dice, mira, doctor, tiene una crisis asmática. O sea, le digo, definitivamente es el alergeno el que le está causando esto Sí. y es porque se está exponiendo a grandes cantidades en un momento donde nosotros podemos hacer la limpieza que sea en nuestra casa, pero fuera de nuestra casa vienen Claro. los ácaros y no podemos hacer mayor cosa. Entonces, todo niño que sea sensibilizado, que tenga síntomas fuertes y que no podamos desescalonar los medicamentos, porque esa es otra cosa. Yo le digo, como, como para explicarles un poco, yo le digo, si yo tengo un chorro abierto, lo que estoy haciendo con los medicamentos, por más bueno que sea, es poner una palangana abajo. Se va a llenar en algún momento. O sea, yo lo que tengo que ir a hacer es ir a cerrar el chorro. Sí, Y la pues. única forma de cerrar el chorro es quitar esa respuesta que tienen al alergeno. Y Ujú. la inmunoterapia es una de las cosas que hace esto. Pues. Claro. Para reforzar eso, tal vez una forma también sencilla de explicarlo sería que los medicamentos previenen o reducen esa inflamación que la exposición al alergeno les desencadena, pero Ujú. realmente no pueden ir abajo Claro. a resolver la causa, ¿verdad? Ujú. Correcto. Entonces, Ujú. en estos pacientes, sobre todo en nuestro medio, que como decía el doctor, realmente nuestro problema principal en el país son los ácaros. Sí. Bueno, en la zona en general, Ujú. son los ácaros, pues es difícil que un paciente tenga síntomas mínimos, ¿verdad? Ujú. Eso sería el menor de los casos, la mayor cantidad de veces que entra alguien por la puerta. Sus síntomas son perennes, sí están casi todo el año, Ujú. afectan sueño, afectan atención escolar, entre otras cosas, ¿verdad? Ujú. Y usualmente es por eso, porque la mayoría de nuestros pacientes Claro. responden a ácaros, porque es lo que más nosotros tenemos en el ambiente. Entonces, bueno, la inmunoterapia es una manera, vuelvo a repetir, añadida, no Claro. sustituye, ¿verdad? Sobre todo en un inicio, a los medicamentos de Medicamentos, sí. control, ¿verdad? Y de nuevo, otra vez, importante lo que recalcabas tú al principio del diagnóstico, ¿verdad? De no dejar pues de no decir solo es una alergia, o sea, qué importante es de verdad tener un diagnóstico para yo saber, como decía el doctor Leal, a qué es alérgico mi niño, ¿verdad? Porque, de nuevo decías tú, no podemos tampoco tenerlos en una burbuja, o sea, es alérgico y como no sé a qué es alérgico, no lo dejo hacer nada, no salimos, no vamos, no, ¿verdad? No disfruta tampoco de su niñez. Y pues eso, ¿verdad? Creo que es recalcar también mucho esa figura de acudir al médico especialista, entender realmente cuál es el problema de mi niño y atacarlo de raíz, ¿verdad? Ojalá pues poder eliminar la fuente y si no pues reducirla, como bien decían ustedes, con la parte pues esta de inmunoterapias, medicamentos y demás. Tú mencionaste, José, parte de crisis de asma alérgica. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo o en los pulmoncitos de nuestros niños cuando suceden estas crisis? ¿Qué es una crisis Pues asmática? básicamente es una crisis de inflamación. Ok. La alergia o cualquier estímulo como una infección viral o algo lo que causa es inflamación y se liberan ciertos compuestos en nuestro cuerpo que hacen que nuestro cuerpo se inflame en general. Entonces, en los niños que tienen esa sensibilidad, que los bronquios reaccionen exageradamente, porque el asma básicamente es que los bronquios exageran la respuesta hacia un Ujú. estímulo.
Puede ser un estímulo alérgico, puede ser un estímulo infeccioso, puede ser humo de tabaco. O sea, entonces los bronquios lo que hacen es apretarse, cerrarse y el niño no puede respirar. Pero son tan sensibles a cerrarse como para abrirse. Entonces, algo que a nosotros nos hace pensar en que un niño sea asmático es un niño que empieza con dificultad para respirar y lo nebulizan con salbutamol y mejora mucho. Cada vez que lo llevan a la emergencia, todos lo nebulizan y mejora un montón y ya le tienen que poner oxígeno 1 a 2 horas y de repente mejora y ya se puede ir a su casa. Ese niño que exagera su respuesta para cerrarse los bronquios como para abrirse es algo que nos hace pensar en nosotros en que lo que le pasó a ese niño es asma. Entonces, básicamente lo que pasa en una crisis es que los bronquios empiezan a inflamarse rápidamente y progresivamente. O sea, es un cambio de su sintomatología diaria hacia un empeoramiento para que el niño llegue a requerir nebulizaciones de urgencia o que requiera el uso de esteroides orales o inyectados, que nos reduce esa inflamación y nos hace que pueda respirar mejor. Básicamente los bronquios se aprietan tanto que nos comprometen la respiración. El niño se infla mucho de sus pulmoncitos y no puede sacar ese aire porque los bronquios están tan apretados. Entonces hacen respiraciones superficiales porque no pueden sacar el aire que se quedó atrapado dentro del pulmón. Entonces funciona como una válvula, ¿verdad? Yo respiro, no puedo sacar el aire, respiro, no puedo sacar el aire. Claro. Entonces, a veces me toca explicarles a los papás qué es lo que siente un niño cuando tiene una crisis asmática, que básicamente lo definen como que uno estuviera respirando a través de una pajilla o popote, o depende de dónde nos estén escuchando, o pitillo, que es que respiran nada más por ese poquito y no pueden respirar, no pueden oxigenar adecuadamente. Entonces es algo que les compromete su respiración, ellos sienten que están muriéndose. Entonces yo le digo a la mamá, si tú no le das un tratamiento de control, a ti nunca te ha pasado esto. Entonces, el día que te pase, vas a sentir lo que tu hijo está sintiendo. Él necesita un medicamento de control, que creo que vamos a hablar después de eso, para evitar que tenga crisis a cada rato, ¿verdad? Entonces, las crisis asmáticas se pueden definir así, como los síntomas de dificultad respiratoria progresiva, falta de aire, ataques de tos que los comprometen y que necesitan en algún momento actuar de forma rápida. Y ahora, digamos, eso en cuanto a cuando ya está sufriendo nuestros niños de crisis, ¿qué signos de alerta, digamos, podríamos ver nosotros como en la vida diaria del niño, en el día a día? ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta y decir, hey, ojo, tengo que llevar a mi niño que lo revisen para saber si es asmático o no? Una es de que usualmente los catarros o los gripes les duren más de lo habitual, que les duren 10, 15 días y que hay que nebulizarlo cada vez que le da un catarro o una infección respiratoria. Esa es una de las cosas que hay que ponerle coco porque no todos los niños se necesitan nebulizar cuando les da un catarro. Otra de las cosas es tos cuando hacen actividad física, cuando corren, cuando juegan. Entonces le dice, sin mire, estar enfermos. Sí, su hijo tose cuando corre, sí, pero lo normal. Los niños no tosen normalmente cuando corren o juegan, pues, ¿verdad? Que tenga... le hayan escuchado alguna vez ese como silbidito, entonces dice cuando duerme se escucha un... Ese silbidito usualmente no es frecuente. Tos nocturna es una de las cosas que nosotros debemos pensar más. Y que los síntomas sean variables. La principal característica del asma es que el niño no siempre está malo. Al contrario de lo que piensan las mamás, las abuelitas. Pero mire, doctor, fíjese que mi hijo no tiene tos siempre. Solo a veces se pone malo y de repente le cuesta respirar, pero él está bien la mayoría del tiempo. Eso nos hace pensar a nosotros como clínicos que un niño puede estar desarrollando asma porque la función respiratoria en el niño es bien variable. Entonces nosotros tenemos esa variabilidad de la función respiratoria donde el niño puede estar bien ahorita y en la noche estar con una crisis asmática porque cuando llegó a la casa se expuso a una gran cantidad de ácaros. O llegó a la casa y se expuso al perrito y es alérgico a la caspa del perrito. Entonces ahí nosotros pensamos en que este paciente puede ser candidato a un diagnóstico de asma. Ok. Y Moni, ¿cómo podríamos diferenciar entre las alergias respiratorias y, justo como decía José, un resfriado? O sea, ¿en qué momento o cómo podríamos saber si es una cosa o la otra? ¿Hay alguna manera? Pues hay un par de aspectos que nos podrían hacer sospechar sobre uno sobre otro. Yo entiendo que a veces como papá, sobre todo al inicio de las infecciones, todo se parece mucho, ¿verdad? Porque al inicio de las infecciones podemos tener ahí un poco de mucosidad clarita, como los ojos llorosos, rojitos, el niño se toca mucho la nariz porque siente que se le salen los mocos, ¿verdad? O siente molestia.
Y entonces ahí a veces nos puede dar como, o prestarse a confusión, sobre todo si Sí, no hay fiebre, exacto, ¿verdad? Porque a veces exacto. decimos, no, es que no, verá, doctora, que solo le da alergia porque fiebre no le ha dado en todo el año. Ujú. Y hay rinitis Ujú. infecciosas que no siempre van a estar acompañadas de fiebre, ¿verdad? Entonces hay algunos aspectos, por ejemplo, un cuadro infeccioso, empezando por las infecciones, como decía, no siempre va a haber fiebre, pero a veces hay algo de malestar, que le duele un poco la garganta, que está con menos apetito, un poquito más irritable de lo normal, duermen más, o sea, hacen una Ujú. siesta después de que ya no hacían siesta, como esas cositas, ¿verdad? Que uno se da cuenta, pues, que ahí que el sistema inmune está batallando con algo, Ujú, ¿verdad? ujú. Adicionalmente, los días, ¿verdad? Los días de ese resfriado pueden ser de 3, 10 días o 7 a 10 días el promedio de duración de una infección respiratoria. Y durante ese tiempo, el moco, por ejemplo, los síntomas van cambiando de características. Usualmente ese moquito empieza siendo muy, muy líquido, muy claro, y Ujú. conforme van pasando los días, ese moco se va volviendo espeso, va cambiando a Cambia veces de de color. color, ¿verdad? Ujú. Ya de último es así súper pegajoso, gelatinoso, que los papás le dicen a uno, lo sueno y no le logro Y no Ujú. arrancar, sabe. ¿verdad? Ajá, ajá. Los Sí, es cierto. mocos. La tos empieza siendo muchas veces seca y después conforme van pasando los días se madura, ¿verdad? Se pone Ujú, ya ujú. húmeda, productiva, se con flemita. Y luego pues el niño, después de ese tiempo, de 7 a 10 días, vuelve a la normalidad, está 100% sano, amanece bien, sin Ujú, congestión, ujú. duerme bien, sin congestión, no hay tos repartida en el día, ni con la risa, ni con el ejercicio. Ya. Y estos episodios, sobre todo en la edad pediátrica, que son súper frecuentes, los infecciosos, pues aparecen cada cierto tiempo, Sí, ¿verdad? O pues. sea, estará mal los 7, 10 días, una vez al mes, una vez cada Ujú. 2 meses, depende un poco de cómo esté esa inmunidad, qué edad tenga, si es Ujú. hermano menor, si es hermano mayor, si va a guardería, si no, Claro. ¿verdad? O sea, depende un poco de esas exposiciones y qué tan frecuente sea que esté expuesto a bichos, ¿verdad? Entonces ese sería un primer escenario. La otra cosa tal vez que creo que muchas veces lo escuchan en la consulta es que me dicen, y mire, le estoy dando antihistamínico, doctora, y el moco, lo mismo. Hombre. Sigue igual. No Ujú. mejoran nada con el antihistamínico, claro, no mejoran nada porque o sea, es la respuesta del cuerpo defendiéndose de una infección, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues el antihistamínico tiene su papel, pero Claro. principalmente en el mundo de la alergia. En la alergia, sí, pues. Ahora, poniéndonos del otro lado, ¿verdad? De cuándo pensar que puede ser una alergia, sobre todo en nuestro entorno, que volviendo a repetir, principalmente nosotros padecemos ambientalmente de alergias ambientales por ácaros, ¿verdad? Que están pues de enero a diciembre, obviamente hay picos, ¿verdad? Pero de enero a diciembre, ahí sí que vamos a ver síntomas más bien más perennes, o sea, más persistentes en el tiempo. Uno pregunta, mire, ¿y cada cuánto está mocoso? Pues 3, 4 veces a la semana, doctora, o todos los días, pero Ujú. mire qué curioso que amanece Solo en la así. mañana. Ajá. Ajá, y a mediodía se cura, como cuando ya Sí. sale el sol, se le Ajá. calienta la nariz y ya se le fueron los mocos y luego otra vez entro a la casa en la tarde, en la noche y Y otra otra vez se vez. vuelve a tapar. Eso tiene su razón de ser y es porque al estar en interiores y estar en sus camas, que es el principal lugar de exposición, pues empeoran, ¿verdad? Y al sacarlos Claro. de ahí, pues conforme van pasando esas horas van estando mejor. Entonces son horas en el día que les van Ujú. apareciendo estos síntomas y también en alergia hay un componente muy importante de la picazón, ¿verdad? Pican Mm. ojos, pica nariz, pican oídos, pica paladar, pica garganta, o sea, pica y el niño está en constante Ujú. manipulación de sus ojitos, de su nariz y eso le puede pasar casi todos los días, ¿verdad? Entonces ahí uno puede, o también a veces pueden describir ellos situaciones en donde se exponen a una carga muy alta de su alergeno, como, mire, se restregó en una cama Ujú. que estaba guardada en un cuarto desde Claro. hace no sé cuánto Ujú. tiempo, o se puso O a hacer hicimos una fiesta limpieza de extrema. peluches, o hicimos limpieza, Sí. y ahí se me puso fatal, ¿verdad? Y lo saqué de esa Ujú. situación y pues se le pasó. Entonces esas cositas nos pueden hacer pensar más que En pueda algo tratarse de una alérgico. alergia. Claro. Ujú. Ok. Y otra cosa importante, Ujú. las alergias no dan fiebre. Ujú. Ah, ve, ese es un excelente tip. O sea, si tiene fiebre No no es son. alergia, probablemente. Y ahora te pregunto directamente, ¿existe entonces la famosa alergia al cambio de clima o al clima?
No, no existe alergia al cambio de clima. Miren, Ok. hay algunas cosas que nosotros en nuestra mucosa nasal tenemos ciertas respuestas normales hacia los cambios de clima, que son vasoespasmos o que los vasitos se relajan y digamos cuando hay mucho frío extremo la nariz se congestiona para evitar que nosotros inhalemos ese aire frío y entonces se confunde con me enfermé porque se me tapó la nariz. Igual cuando empiezan los Ujú. cambios de clima a veces nosotros simplemente empezamos a secretar moco y ese moco es para evitar que entren las partículas, que Sí, entre el pues, aire frío y es normal que nosotros secretamos moco como parte de una respuesta nasal y de las células secretoras de moco de la nariz. Eso no quiere decir que nosotros seamos alérgicos al alérgicos. cambio de clima. Ahora bien, hay algunos climas donde hay mayor liberación de pólenes, mayor liberación o mayor acumulación de ácaros. Digamos, ahorita que hay mucho frío, cuando hay lluvia, cerramos las ventanas, se acumula la humedad en la casa, empieza a haber más cantidad de ácaros. Entonces dice, ay, soy Ujú. alérgico cuando empieza el cambio de clima a invierno. Pues no Ujú. es eso, simplemente se acumulan más ácaros dentro Claro. de... Pero que sea alérgico yo a que cambió el clima de frío a calor y Ujú. ahí empecé con síntomas, no. A veces también hay muchos, digamos, en ciertos lugares como la costa, que en ciertas temporadas empiezan a quemar la caña, ¿verdad? Y entonces la zafra y empiezan a tener toda esta congestión, datos de asma no controlada y todo, porque en esa época se quema zafra y es más el cambio de contaminación Ujú. ambiental que el cambio de Claro, el clima, ¿verdad? climático. No sé si Mónica tiene algún otro. Sí, tal vez yo agregaría que a veces en el cambio de clima también sucede que tenemos picos de ciertos alérgenos, por ejemplo, en Ujú. Eso interiores, iba a en preguntar. nuestro medio, que nos llueve una gran Ujú. parte del año y que experimentamos unas subidas de humedad muy importantes en esas épocas, pues la humedad, por ejemplo, es un factor que a los ácaros les sirve muchísimo para salir adelante. Entonces, muchas veces no es eso, sino que, o sea, empeoran en esos cambios de clima, pero empeoran porque están expuestos a una alta carga de su Claro. alergeno, ¿verdad? Ujú. O mohos, por ejemplo, que pueden propiciar también en esas épocas húmedas que estén peor, ¿verdad? Ok, ok, Ujú. súper interesante. Es que es muy frecuente, hablando un poquito ahí de mitos, ¿verdad? Y realidades. Ese es uno de los mitos, creo yo, que todas en algún momento tenemos de pensar que pues, el cambio de clima es lo que nos hace ser alérgicos. Dentro de este mismo contexto de los mitos, de las realidades, te voy a preguntar, José, hay otro mito también por ahí que dicen sobre los inhaladores, Ujú. si el inhalador puede volver adicto al niño, o sea, puede volverse una adicción, ¿verdad? Ajá. Porque tenemos de repente mucho miedo, no, no le dé inhalador porque se va a volver adicto, después ya no lo va a poder dejar, ¿verdad? Eso es un mito, es una realidad, puede pasar, ¿no? Puede llegar a dañar los pulmones o no. Ok, de eso sí es bien importante saber que la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos actualmente son esteroides de segunda generación o esteroides que realmente nosotros podemos utilizar con total seguridad una vez los utilicemos a la dosis adecuada, escogiendo al paciente adecuadamente y que nos permite disminuir los síntomas o evitar crisis asmáticas a repetición. Teniendo esto en cuenta, lo que pasaba antes era que no existían este tipo de medicamentos y lo que utilizaban era salbutamol, ¿verdad? Ujú. Y entonces, cada vez que las abuelitas veían que el niño empezaba a utilizar salbutamol, de repente necesitaba otra vez usar salbutamol y necesitaba otra vez usar salbutamol porque el niño no se controlaba. El salbutamol es un medicamento que sirve para abrir los bronquios de manera aguda. Digamos, Sí, nosotros lo pues utilizamos para rescatar al niño y que abra los bronquios, pero a los 20, 30, 40 minutos se su le efecto vuelve, empieza a claro. disminuir y entonces vuelven a necesitar otra vez porque no tenían un Mm, tratamiento de control. Yo siempre le digo a los papás, los medicamentos que causan adicción son los que entran al sistema nervioso central. O sea, ok, no hay ningún medicamento que nosotros apliquemos que cause adicción que no tenga por las efecto a nivel vías. de sistema nervioso, porque la adicción está en el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces nosotros Excelente. utilizamos medicamentos para dormir y los dejamos de utilizar, ese medicamento se utiliza a través del sistema nervioso y entonces Ya. ahí puede causar una adicción, ¿verdad? Pero estos medicamentos, lo que nosotros hacemos es, y es algo que yo siempre les digo, esteroides hay de todas clases, ¿verdad? Hay Ujú. esteroides tópicos y hay esteroides sistémicos.
Los esteroides tópicos son esteroides o antiinflamatorios que aplicamos de manera local, como una gotita en el ojo, una gotita en el oído, una crema para esteroides, ¿verdad? Para alguna lesión en la piel, o utilizamos medicamentos en la nariz o directamente en los bronquios, y todos esos son esteroides tópicos. Los esteroides sistémicos son aquellos que tomamos o nos inyectamos, que tienen que pasar antes por el torrente sanguíneo, por el hígado y por todo para llegar a actuar a donde tienen que actuar. No los estamos aplicando directamente como en el caso de los esteroides tópicos. Entonces los esteroides tópicos tienen algo que se llama menos biodisponibilidad. La biodisponibilidad es básicamente qué tanto se absorbe el medicamento al torrente sanguíneo, ¿sí? Si tenemos baja biodisponibilidad, quiere decir de que eso se absorbe en poquito o casi no se absorben. Entonces, si yo tengo un esteroide que lo aplico nasalmente, hay esteroides que se absorben mucho y hay esteroides que se absorben muy poquito o no se absorben. Entonces tenemos que escoger el esteroide ideal para aplicar en la nariz para que no se absorba y solo haga el efecto antiinflamatorio directamente en la nariz, que es donde nosotros queremos. El esteroide inhalado actúa directamente en los bronquios y no se absorbe el cuerpo a menos que las dosis sean muy altas, ¿verdad? Entonces, si yo le aplico, en vez de ponerle un puff cada 12 horas, le aplico 5 puff cada 12 horas, ahí estoy dando una dosis 5 veces mayor en cada aplicación. Entonces, ese medicamento puede ser de que sí se absorba la sangre y produzca los efectos adversos de los esteroides que le tenemos miedo. Pero básicamente, escogido el esteroide adecuadamente, dado adecuadamente al paciente escogido, no tendría que causar ningún problema. Y volviendo a lo anterior, no causa adicción ninguno de los medicamentos. Excelente, excelente. Bueno, nos estamos quedando ya en las últimas. Con el tiempo le voy a hacer una última pregunta a la doctora Mónica en cuanto a este tema de nuevo de mitos y realidades. Moni, tener mascotas. O sea, tener mascotas siempre va a agravar a un niño alérgico. Ese es un mito. Mi hijo es alérgico, entonces 0 mascotas, ¿verdad? ¿Sí o no? No necesariamente. Okay. Yo diría que lo primero es poner una etiqueta correcta a ese paciente. Es decir, bueno, primero si es alergia, ok. Y si es alergia, ¿a qué? ¿Verdad? ¿Cuál es ese desencadenante que es el que propicia estos síntomas en este niño? Entonces, no necesariamente tenemos que sacrificar a las mascotas siempre y cuando no las reconozca y siempre y cuando no le causen síntomas. A veces pasan cositas como, por ejemplo, que dicen en la consulta, no, mire, pero lo que tiene mi nene es un perro hipoalergénico. O ese tipo de cosas. La realidad es que tampoco, viéndolo del otro lado, perros hipoalergénicos no hay, ¿verdad? Ellos dan alergia por caspa, dan alergia por su saliva, dan alergia por la orina. Entonces, pues esa es una falsa creencia que puede haber. Si hay ciertos cuidados, por ejemplo, en el ambiente del alérgico, como que este perro, este gato reciban una higiene constante, ¿verdad? Tratar en la medida de lo posible que no duerman en la misma cama que el niño, ¿verdad? Y luego, pues, si este niño lo reconoce, realmente reconoce, es reactivo a este epitelio, y poner realmente en una balanza que es mejor, ¿verdad? Porque si está con su tratamiento, sigue estando muy sintomático y todo, realmente hay que cuestionarse el tener un insulto para ese nene adentro de la casa, ¿verdad? Okay. Importante en ese caso no quitar ni alimentos ni deshacerse de la mascota ni nada sin saber a qué es alérgico. Exacto. Porque a nosotros nos pasa mucho de, mira, otra vez que mi pediatra me dijo, mi médico general me dijo que le quitara manías, las fresas y chocolate. El Entonces chocolate, no puede comer. Entonces cuando le saco el chocolate de las orejas me dicen, no puede comer porque es alérgico. Yo, es alérgico al chocolate. No, pero es alérgico. No, pero ¿alérgico a qué? O sea, le digo, ¿por qué le va a quitar la manía, que es un excelente alimento? ¿Por qué le va a quitar las fresas, que es una fuente alta en fibra? O sea, ¿por qué le va a quitar todo eso si no sabe si es alérgico a eso? Y lo más probable es que no, porque las alergias respiratorias, corrígeme, pero la mayoría de veces no tienen nada que ver con alimentos. Entonces es más alergenos ambientales. Entonces el quitarle un alimento a un niño así de la nada, o que a veces nos salen pruebas de alergia positivas a 10 alimentos, dice uno,
no puede ser que se hagan 10 alimentos un niño que no pueda comer lechuga, tomate. Entonces, y uno dice, no, eso no puede ser. O sea, lo más probable es que de todos estos que me salieron y me salió ácaros, el ácaro es el que le está causando problemas respiratorios. Claro. Entonces, primero, no quitar alergenos a lo loco, ¿verdad? No deshacerse el perrito. Le digo, de repente es alérgico a la suegra, le digo, tiene que deshacerse de la suegra y estén sacando el perrito de ahí. Entonces, hay que determinar, y por eso es importante las pruebas de alergia, Sí. a qué es alérgico el niño para tomar medidas específicas para ese niño. ¿Y hay alguna edad a partir de la cual ya se puede hacer pruebas de alergia o desde...? No hay una edad, o sea, se Ok. pueden hacer a cualquier edad. Sí hay edades críticas en el sentido de que puede haber un poquito más dificultad de encontrar la respuesta o de encontrar esos anticuerpos, pero realmente no hay una edad límite. Se puede hacer en cualquier edad siempre y cuando estén indicadas. Y solo para reforzar lo que acaba de decir el doctor, las pruebas son pruebas, ¿verdad? Al final Claro. son herramientas que nos apoyan una sospecha que nosotros como médicos tenemos. Entonces, un resultado ahí no es sinónimo de alergia. Un Claro. resultado de ahí siempre tiene que tener una interpretación detrás. ¿Por Totalmente. qué? Para no afectar calidad de vida de ese niño y de esa familia, ¿verdad? Así Exacto. estar retirando cosas a lo loco, ¿verdad? O a diestra y siniestra, pues solo afecta calidad de vida de esa familia. Y la idea es encontrar eso que hace sentido a lo que ese niño experimenta o a lo que ese niño tiene como síntoma. Excelente. Bueno, pues podríamos quedarnos hablando muchísimo más de tantos mitos, tantas realidades, pero pues hemos llegado ahí al tiempo del episodio. Les quiero agradecer de nuevo esa disposición también de compartir sus conocimientos. Para nosotros como padres de familia es súper importante y nos da mucha tranquilidad al momento que logramos entender alguna condición, enfermedad, situación, lo que sea por lo que nuestros niños pasen. Nos da mucha calma y nos ayuda pues a, como decía la doctora Mónica, a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Tanto el niño como nosotros como familia, como entorno familiar. Así que, pues muchísimas gracias por esas herramientas que nos dan. Gracias de nuevo por el tiempo. Gracias a ustedes también por escucharnos, por vernos. Si este episodio les gustó, si creen que puede servirle a alguien, compártanlo. En YouTube pueden activar la campanita también para que reciban las notificaciones de nuestros nuevos episodios y los esperamos de nuevo en Héroes al Micrófono. Muchas gracias. Adiós. Adiós.